Sweet dreams are made of these. Hola amigos, hoy les traigo mi historia con Smile Dog. Una fría y lluviosa noche de invierno me hallaba sola en mi casa. A altas horas de la noche miraba pacientemente el televisor, cambiando de canal y frecuentemente, y en un repentino apagón unas chispas cayeron en medio de la oscuridad, y de la nada el televisor se volvió a prender, pero sin señal alguna. Al instante un fuerte rayo resonó fuera, y la luz pasó a través de las ventanas, iluminando el cuarto durante segundos. Mientras esa breve luz me iluminaba, giré la cabeza y pude ver una silueta grande y brusca, observándome, y la luz lo iluminó, y pude ver con horror lo que era. Era un perro grande, sonriente, era un siberiano grande y mayor. Su pelaje era negro y rojo, un rojo sangre reluciente y manchado. Sus ojos rojos y brillantes me observaban con intensidad, y un curioso defecto agobiaba su aspecto. Bajo su nariz cortada se le podía distinguir una gran sonrisa. Sus dientes parecían humanos y a la vez sobrenaturales. Estaban bañados de sangre y restos de algo desconocido, encías rojas y abrumantes. Su lengua colgaba de un costado con forma triangular y babeaba rojo. Me asusté demasiado, mucho más al ver que se acercaba muy lentamente, de forma en la que no podía ver el instante en el que se paraba. Solo distinguía su postura, sentada y observando. Curiosamente se acercaba a mí con una intensa curiosidad, hasta el momento en el que su expresión cambió. Ahora se le podía ver enojado, hambriento. Él quería matarme. Retrocedí lo más que pude hasta chocar con una pared, y en ese momento el animal paró. Mientras lo miraba parecía que su sonrisa iba creciendo, un poco más de lo habitual. A su lado apareció una sombra alta y oscura. Observando su mano, salió de las sombras, blancas como la nieve, acarició al perro lentamente frente a mí. Yo, paralizada, me moví lentamente buscando algo al alcance de mi mano, y pude tomar una linterna y la prendí, y rápidamente los iluminé y me aterroricé. Aquella sombra de manos blancas, y no tenía ninguna otra persona más que su dueño sería. Era un chico, no tendría más de 19 años. Su pelo chamuscado era negro oscuro, llevaba una sudadera blanca y manchada de sangre, y unos vaqueros negros y unos zapatos oscuros, algo que me daba horror. Era una gran sonrisa, tenía, igual de larga que su mascota. Estaba cubierta en sangre y sus dientes relucientes brillaban bajo la pequeña luz que radiaba el aparato. Apagué la linterna del horror que me dio y la tiré hacia un lado, y aquel sujeto sonreía diabólicamente observándome con esos ojos blancos rodeados de negro. Lentamente el perro y su dueño caminaron lentamente hacia mí, y yo quise retroceder, pero no podía, ya que se acuerdan que detrás mío había una pared. El chico estiró la mano hacia mi rostro y me acarició. Espantada del miedo, cerré los ojos fuertemente y grité. Al momento en que me levanté, resaltada, sudando, miré a ambos lados y distinguí que estaba en mi cama. Me levanté y fui a la cocina, y mis padres estaban vestidos con ropas para salir, y me avisaron que iban a ir a salir. Yo asistí con la cabeza y me senté en el sofá a mirar la televisión. Las noticias decían que había una posible tormenta con rayos, y mis padres se fueron y yo me quedé sola, acostada en el sofá, mirando pacientemente el televisor, hasta que de repente un apagón agobió la habitación, y un rayo sonó fuera iluminando la habitación, tal cual como era en mi sueño. Giré mi cabeza y pude distinguir una silueta a un rincón de la sala. Tenía una forma de un animal sentado